amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias amigos por conectarse. Hoy tenemos un tema muy importante, que son los contratos de los consorcios y sus implicaciones tributarias. Tenemos a una gran invitada, quien es la doctora Giovanna Díaz. Ella es abogada, también contadora, y hoy nos contará todo lo relacionado, ¿no? a este tema tan importante, que es los contratos de consorcios y sus implicaciones tributarias. ¿Qué tal, doctora Giovanna? Buenas noches y bienvenida. Gracias por estar acá esta noche con nosotros y comentarnos sobre los contratos en los consorcios, ¿no? Y cuáles son sus implicaciones. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Linda comunidad de acá de Bienes Raíces, a todos sus seguidores Dante, muchas gracias una vez más por esta invitación. Y claro que sí, este tema que vamos a tocar es muy importante en el desarrollo de cada una de nuestras actividades, ¿no? Entonces, siempre se nos pregunta o siempre quedan dudas del tipo de contrato que tenemos que hacer con nuestros asociados, con nuestros socios, o cuando por una u otra situación pues necesitamos del famoso apalancamiento, del famoso contacto o de la famosa participación que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, el contrato de consorcio viene a ser una de esas modalidades. Así es que amigos, conéctense, que bueno, pues este conversatorio de mucha importancia y vamos a dar contenido de valor para cada uno de ustedes. Así es que, sin más que preámbulos, aquí me tienen. Y para los que no me conocen, Giovanna Díaz Monteagudo, soy contador y abogado tributarista y aquí estoy dispuesta a colaborar con la comunidad. Gracias, Dante. Bien, doctora, muchas gracias a usted. Doctora, para tenerlo más claro, ¿qué es un consorcio, doctora? Bueno, el consorcio no es más que la asociación, es una nueva asociación entre dos empresas, ¿no? Con la finalidad de poder desarrollar un mismo objetivo, una misma meta, un mismo proyecto, ¿no? Es una manera de poder inyectarse de lo que vienen a ser los recursos, ¿no? Recursos, ya pueden ser recursos humanos, económicos, financieros, o técnicos, ¿no? Cualquiera de los recursos que una de otra empresa establece, o en ambos casos se pueden ayudar. Eso es lo que vendría a ser el consorcio, ¿no? En otras, sí, es una asociación, es una nueva asociación. Es una asociación de dos empresas por un objetivo, ¿no? A ver, doctora, ¿cuáles son los beneficios de hacer un consorcio, doctora? ¿En qué ayudaría a hacer un consorcio? Bueno, amigos, el consorcio te beneficia porque es, como yo dije, es una asociación que tiene que ser entre uno o dos empresas, ¿no? Ahora, el consorcio no es cualquier tipo de contrato o de consorciado. El consorcio está amparado por las necesidades, ¿no? Entonces, exactamente en uno de sus artículos indica, ¿no?, acerca de las funciones del consorciado. Aquí lo estaba revisando en el artículo 447 de la Ley General de Sociedades, viene a ser las responsabilidades del consorciado o de los consorciados, ¿no? Cómo se tiene que funcionar o cómo tienen que dirigir esta nueva sociedad, porque prácticamente es una nueva sociedad o una nueva asociación en el cual vamos a suponer, ¿no? En este caso, Dante tiene su empresa individual o puede ser una SAC, y Giovanna también tiene una empresa SAC. Ambos estamos en el mismo rubro, ¿no?, de lo que viene a ser el rubro inmobiliario, pero para esa oportunidad se nos está presentando un proyecto para lo que es construcción. Vamos a suponer que ya no va a ser en el ámbito privado, sino va a ser en el ámbito público, ¿no? Va a haber una convocatoria, vamos a suponer que es para una convocatoria para desarrollar lo que son colegios, o de repente lo que es techo propio, o lo que puede ser de repente puentes, yo qué sé. En este caso vamos a ver lo que son techo propio o pueden ser netamente escuelas, ¿no? Entonces, queremos desarrollar. Dante me dice, Giovanna, hay un proyecto, ¿no?,
y si nos podemos consorciar, ok, le digo, sí, yo también estoy viendo eso. Entonces, nuestra capacidad económica como que no alcanza, ¿no?, al techo de este proyecto o de este presupuesto. Entonces, ahí es donde Dante y Giovanna se asocian, se consorcian las dos empresas, ¿no? Y ahí vamos a tener que dar la potestad a uno de ellos. Vamos a consorciarnos, vamos a ir en escritura pública, vamos a elevar ese contrato de consorcio, ¿no? En el cual cada uno, para más adelante, va a cumplir sus mismas funciones. ¿Qué quiere decir? En el desarrollo del trabajo, sí, vamos a tener que delegar. Digamos, yo voy a delegar todo el trabajo a Dante. Dante va a desarrollar por el grupo de Giovanna y por el grupo de Dante va a desarrollar todo el trabajo. Pero, ¿qué va a suceder posteriormente? Cuando, digamos, ingresen la retribución económica al consorciado, pues van a tener que, indistintamente, cada empresa que sea consorciado va a tener que hacer los pagos tributarios. Esa sería una de las ventajas, ¿no? Y la ventaja es, pues, de que tú te puedes desarrollar porque te estás apalancando. Hablamos mucho últimamente del famoso apalancamiento, ¿no? El apalancamiento lo hemos utilizado solamente para lo que es término financiero, en el eso de que hablamos de bancos, no estamos hablando del levantamiento de capitales e inversionistas. Pero también esta forma de contrato viene a ser una forma, mejor dicho, otra forma de poder inyectar dinero a nuestra empresa o al desarrollo de una empresa. Por eso que decimos que ambas empresas tienen que tener el mismo fin, el mismo objetivo para poder manejar el consorcio. Claro. Eso es lo que podría ilustrar. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. Sí, bien, doctora. Una pregunta, doctora. ¿Se pueden asociar, por ejemplo, una empresa de régimen MIPE tributario y régimen general? ¿Cómo tributan ahí? ¿Como general? ¿Como MIPE tributario? ¿Cómo es ahí? ¿O se puede asociar, por ejemplo, una empresa EIRL con una SAC? No hay ningún problema, doctora, ¿no?, en consorciarse una empresa de régimen general con régimen MIPE tributario y también si puede ser con una SAC, una IRL. Eso no tiene nada que ver, ¿no, doctora? No tiene nada que ver. Acá en la normatividad exactamente donde dice el artículo 445, que se los voy a leer, dice: contrato de consorcio es el contrato por el cual dos o más personas asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía, ¿no? La misma norma nos ampara, y cuando habla de autonomía está hablando básicamente de las funciones propias de su empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me voy a consorciar, yo no voy a ver que Dante es una SAC, yo no voy a ver que Giovanna es una empresa individual. Yo estoy hablando a nivel de personería jurídica. Yo estoy viendo que Dante es una persona jurídica y Giovanna también es una persona jurídica. Consecuentemente, estamos hablando de personería jurídica, no estamos hablando de regímenes. Los regímenes vienen a ser para efectos tributarios. Entonces, para efectos legales en un consorciado, nuestra norma legal es la ley de sociedades que nos ampara para ser un consorciado, ¿no? Y acá bien, y tomen nota, chicos, y tomen nota los que están ahí ahora en el live, ¿no? En el artículo 445 de la ley de sociedades explícitamente indica que nosotros podemos consorciarnos. Ahí no hace ninguna diferencia, es un individual, una SAF, una RL o una comandita, ninguna de ellas, solamente está hablando de personas jurídicas. Independientemente, tampoco nos está quitando nuestra autonomía. El hecho de que nos hayamos consorciado, yo no voy a perder mi autonomía sobre mi empresa. ¿Qué quiere decir? Yo sigo tributando como MIPE tributario. Puede ser que Dante esté tributando en el régimen general, él sigue tributando en el régimen general. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Sí, doctora. Y si no han entendido, normal, chicos, estamos para aprender, todos aprendemos día a día, todos los días aprendemos a cada minuto. Es lo bonito de compartir conocimientos, ¿no? Porque yo me nutro de ustedes y ustedes de mí. Entonces, eso es como un feedback, ¿no? Perfecto, gracias. Es una retroalimentación. Sí, claro, por supuesto, doctora. Y le agradezco de verdad por su tiempo y por comentarnos todo lo que conoce respecto de este tema que es tan importante. Sergio Cifuentes comenta, dice, de acuerdo a la ley Gen de sociedades, se pueden consorciar tanto personas jurídicas como personas naturales, porque se habla de personas. No. La ley de sociedades ampara a las personas jurídicas. Uh-huh. A las personas naturales nos ampara el Código Civil. Entonces, el consorcio se tiene que hacer básicamente entre personas jurídicas. En este caso yo te estoy ilustrando como persona porque estamos hablando de Dante y de Giovanna, pero Dante y Giovanna son personas jurídicas porque cada uno tiene su empresa. No estamos hablando de persona natural, no estamos hablando del grupo 10, estamos hablando del grupo 20. Claro. Consorciado. Claro, en este caso, por ejemplo, serían pues los representantes legales, ¿no? Pero en realidad son las empresas jurídicas que forman un consorcio, no puede ser personas naturales. Exacto. Bien. Doctora, ¿nos puede más o menos indicar qué pasos se hacen para formar un consorcio? Se hace un contrato, se va a la notaría, luego se eleva registros, el proceso, cuánto tiempo demora hacer un consorcio. ¿Eso nos puede dar así en pasos generales algo breve? ¿Cuáles son los pasos para formar un consorcio? Bueno, como bien dice la norma, ¿no? Que el consorciado no es más que una nueva sociedad. Me estoy asociando. En este caso yo me estoy asociando con Dante y Giovanna. Ahora, los pasos son los mismos que se hace para cualquier tipo de constitución. Va a tallar acá bastante lo que es el objeto. El objeto tiene que ser específico. El objeto no es general. No vamos a poner como yo en mi empresa, yo le puedo poner servicio, comercio, transporte, muchas actividades, pero un consorcio es específico. Nos estamos consorciando específicamente para desarrollar un trabajo específico. Puede ser de repente el desarrollo de lo que viene a ser una habilitación urbana o puede ser de repente lo que es el desarrollo de un multifamiliar, ¿no? Para eso generalmente se consorcian porque esos proyectos son muy grandes, ¿no? Y necesitan de bastante inyección de capital. O sea, nosotros tenemos que aportar de bastante capital para poder desarrollar, ¿no? No solamente en efectivo, sino también en la parte técnica y operativa, ¿no? Tenemos que de repente contar pues, personal adecuado, especialmente para lo que vienen a ser los... ¿cómo se llama? Los multifamiliares, ya estamos entrando a una etapa de construcción, ¿no? Entonces, son varios rubros que tenemos que tratar. Ahora, una vez que se haya definido ya la finalidad, ¿no? ¿Para qué nos queremos consorciar? Ya está claro, para no poder tener problemas más adelante. Vamos a decidir cuál de los dos nombres, ¿no? Podemos consorciar, digamos, Dante y Giovanna, consorcio Dante y Giovanna, puede ser. Lo fusionamos ese nombre, o solamente puede ir el nombre suyo o el nombre de los dos. También vamos a tener que estar de acuerdo. En cuanto a los capitales, van a tener que delimitar de su empresa que si entra con todo su capital, con todo su activo y pasivo que tiene cada una de las empresas. Eso también vamos a tener que indicar, ¿no? Entonces, generalmente no hablamos mucho del capital con cuántos. Dice el consorcio de la empresa Giovanna con la empresa Dante. Eso es lo que va a tallar en el contrato de consorcio, ¿no? ¿Qué más? Y eso ya lo llevamos a escritura y posteriormente, pues, lo podemos registrar en registros públicos. Ese es el camino. Ahora, la duración entre registros, mejor dicho, ante el notario es de 2 días.
Hoy día ya están haciendo el acuerdo de voluntades, porque todo contrato es un acuerdo de voluntades de las partes, y para mañana ya prácticamente se está firmando, podemos subir la escritura pública, dejamos ya todo en manos del notario y el notario se encarga de hacer los registros, ¿no? Bien sabemos todos en el mundo empresarial que el trámite en registros públicos, cuando está bien fundamentado, bien realizado, cualquiera sea el tipo de minuta, son 7 días hábiles. Estamos hablando de 7 días hábiles aproximadamente de una semana y 3 días, o sea, 10 días calendario aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 2 días en la nota, más 7 días hábiles de registros públicos, estaríamos hablando de 10 días. Pero en el mundo administrativo los días no son calendarios, ¿no? Son hábiles, como se dice, no son feriados, ni sábados, ni domingos. Consecuentemente, hablamos aproximadamente de 15 días, ¿no? De 15 días lo que estaríamos hablando. Y posteriormente, pues, si decidimos trabajar ya con esta nueva sociedad, vamos a tener que, como consorciado, también generar una ficha RUF o un RUF, ¿no? Entonces, ese sería el proceso y el procedimiento de lo que viene a ser la asociación mediante lo que es el consorciado. Consorcio, ¿no? Bien, doctora. Y una vez al término del proyecto ya se da de baja, ¿no? Si es que no hay otro proyecto en el consorcio, simplemente se da de baja y ahí muere prácticamente esa persona jurídica, ¿no? Claro, por eso yo le digo, solamente se crea el consorciado para un fin específico, ¿no? No es algo general. Hay una pregunta de nuestro amigo Vittorio López. Dice, ante el incumplimiento y la ejecución de alguna obra, ¿cómo se responsabilizan las empresas consorciadas? Ya, ante un incumplimiento en la ejecución de alguna obra, ¿cómo las empresas consorciadas? Pues ambos son responsables del proyecto. Ahí no pueden decir, bueno, yo he consorciado con Dante, pero él está desarrollando y yo no voy a desarrollar, así es que yo no tengo nada que ver. Eso estamos haciendo de un consorcio y estamos haciendo bajo una escritura pública, ¿no? Eso es lo que nos piden generalmente. La pregunta que me ha hecho el amigo es generalmente cuando trabajamos para lo que es el Estado, ¿no? El sector público. Pero con el sector privado, pues sí existe, ¿no? De repente, cuando no hay unos buenos acuerdos, hay uno de ellos que, como dices, saca cuerpo, ¿no? Se define las responsabilidades. Pero eso va a ser frente a qué, frente de repente a los futuros clientes que tengas, o tal vez a los socios inversionistas que has tenido, pero yo no aconsejo eso, porque nos cuesta tanto dar confianza, nos cuesta tanto construir confianza, dar credibilidad para hacer una mala operación y sacar cuerpo. Bueno, es algo fuera de, al menos en valores, ¿no? Yo creo que ahí está ya mucho lo que son los valores, la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, ¿no? Que todos prácticamente estamos en ese camino, si no somos desarrolladores, ¿no? Si no creamos confianza, ¿no? Que es lo más importante. Sí, claro. Doctora, ahora lo más importante en cuanto a este tema, ¿cómo tributa un consorcio? ¿Cómo tributan, doctora, ahí cuando una vez hacen un consorcio y en la tributación, cómo hacen? Ya, en el consorcio lo hacen 50-50. Con su empresa, porque si bien es cierto, hace rato les he leído sobre ese artículo 445, donde dice que cada uno mantiene su autonomía propia. ¿Eso qué quiere decir? Por el hecho que yo me he consorciado, yo me voy a bajar al MIPE, estando en el régimen general, no. Entonces, ustedes cuando hacen una liquidación, van a hacer una liquidación y 50% para lo que viene a ser 50% para Giovanna, y Giovanna ese 50% tiene que pagar en su contabilidad, ¿no? En su contabilidad tiene que ingresar como ingresos por el consorciado o por el trabajo del consorcio, algo así que tienen que considerar, ¿no? El contador tiene que poner una formalidad
identifica qué tipo de ingresos está teniendo la empresa y en base a eso tributa. Lo mismo lo hace Dante, ¿no? Tú eres autónomo, entonces tú sigues tributando en el régimen MIPE y yo sigo tributando en el régimen general. Justo aquí tengo la norma, les voy a leer, ¿ya? Dice, está en el artículo 14 del Código Tributario, donde dice, la ley del impuesto a la renta, en cuanto a los consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que deben llevar contabilidades independientes, serán consideradas contribuyentes ostentando para los tributarios la calidad de persona jurídica, ¿no? Entonces, cada uno, como decía, como les estaba explicando, tanto Dante como Giovanna, independientemente van a tener que llevar sus contabilidades. Claro. Yo tenía entendido, doctora, que se forma una nueva empresa, una nueva persona jurídica y los dos tributan, ¿no? Y los gastos serían de la misma empresa, pero no es así, ¿no? Son autónomas y cada uno tributa de acuerdo a su régimen. Sí, de acuerdo al régimen que uno tiene. Perfecto. Gracias, doctora, por la información. Nos ha dejado ya bastante claro sobre el tema de la tributación en consorcios. Verónica Arapa hace una pregunta. Saludos, amiga. Dice, ¿cuáles son los tipos de consorcio? ¿Hay tipos de consorcio, doctora? Bueno, los que tenemos el Joint Boy, no lo puedo pronunciar, Joint Venture y el consorcio que conocemos, nada más, son dos tipos de contratos, ¿no? Ah, perfecto. Doctora, ¿alguna recomendación para hacer un consorcio? Y si yo quisiera hacer un consorcio, ¿alguna recomendación, ya sea en el contrato, algo que nos pueda recomendar o cuál sería lo ideal, ¿no? La recomendación que les podría dar es de que, bueno, tengan un buen inventario de sus activos, porque eso refleja, ¿no? Nosotros hacemos el consorcio de acuerdo a los estados financieros que refleja tu empresa, ¿no? Porque se considera todo eso como parte de lo que viene a ser el consorciado. Y de acuerdo a eso se valoriza, se evalúa el capital con el cual estás contando, ¿no? Perfecto. Verónica hace otra consulta, doctora. Dice, ¿un consorcio lleva su contabilidad independiente? Bueno, también, según lo que tú indicas, ¿no? Según la ley dice que debe de llevar una contabilidad independiente, pero la ley nos indica de que si yo estoy consorciando y saco un nuevo RUC, debería de tributar con ese RUC, ¿no? Con esa RUC. En todo caso, si fuera así, dentro de lo que viene a ser la escritura, deben de indicar, ¿no? La manera cómo van a llevar la contabilidad, la manera cómo lo van a tributar. Todo está en los estatutos. Si en los estatutos ustedes determinan de que van a ser cada uno independiente, pues cada uno lo hace independiente y la norma les va a parar. Pero si también determinan que va a ser exclusivamente a la nueva que están haciendo, entonces van a tener que ustedes participar en el pago de esos tributos, ¿no? Porque eso generalmente es lo que yo aplico cuando tengo ese tipo de consorciados, ¿no? Y cuando sale ya una liquidación final, la liquidación neta, pues eso es lo único que se puede distribuir para ambos, ¿no? Para ambas empresas antes de la disolución del consorciado. Bien, doctora, gracias por la información. Hay acá una pregunta de nuestra amiga Jessica. Dice, una consulta, si se adquiere activos fijos como consorcio y al finalizar, ¿cómo se reparten eso en bienes? Ahí está, doctora, la pregunta para que lo pueda leer y entender mucho mejor. Justamente por eso digo, ¿no? Que tienen que determinar muy bien sus activos fijos, ¿no? Y esa es una de las desventajas cuando entramos a los consorciados. ¿Qué sucede? Cuando tenemos activos fijos, las depreciaciones no nos permiten hacer, o sea, se supone que yo voy a tener, vamos a imaginar que tenemos maquinaria y no voy a poder depreciar la maquinaria, ¿no? No voy a poder depreciar la maquinaria, no voy a poder utilizar pérdidas, no voy a poder utilizar lo que son desperdicios, mermas, situaciones. Esa es una de las desventajas de lo que viene a ser la contabilidad de un consorciado. O sea, no nos permite la norma ese tipo de operaciones, deducciones, ¿no? Ese es el detalle.
en lo que viene a ser la contabilidad de consorciado. ¿Por qué no vamos a poder decir, o sea, si lo juntamos todo como consorciado, tanto tus activos como los activos de mi empresa, es como si fuera un conjunto? Y al hacer la depreciación, ¿a qué tipo de empresa lo voy a hacer? O sea, eso es lo que no han determinado, y por consiguiente la nacional simplemente ha visto y ha indicado. Dije, bueno, pues esa es una de las desventajas que hemos podido determinar, o han podido determinar los que vemos este tema de lo que es la legislación, ¿no? Bien, bien, doctora. A ver, hay una pregunta más de Roger Pucho. Dice, ¿como consorcio se puede hacer un estatuto? Claro que sí, definitivamente que sí, porque al inicio de este en vivo les he comentado que el consorcio no es más que la asociación de dos empresas jurídicas que se unen para un objetivo, y al unirse en ese objetivo, pues pueden modificar estatutos de acuerdo a las conveniencias que ustedes tengan, ¿no? De acuerdo a los acuerdos que ustedes hayan llegado. Como les decía, hablando de la contabilidad, puede ser contabilidades independientes, cada uno maneja sus contabilidades, o se fusiona la contabilidad en uno, ¿no? Uh-huh. También en cuanto a la responsabilidad de la dirección, ahí van a determinar cuál de las empresas es la que va a operar, la que va a dirigir, y la otra qué es lo que hace. O sea, todas estas cosas que tienen que indicar en los estatutos. Bien, bien, doctora. Hay una pregunta de Gary Salazar. Los contratos simulados ya sabemos que se dan en cualquier tipo de empresas con el fin de favorecer a terceras personas. ¿Qué diferencias hay entre la simulación absoluta y la relativa? Esa también está dentro, doctora, del tema del consorcio. Los contratos simulados ya sabemos que se dan en cualquier tipo de empresas con el fin de favorecer a terceras personas. ¿Qué diferencia hay entre la simulación absoluta y relativa? Pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Simplemente no se debe de hacer un contrato simulado, porque tanto que seas absoluto o relativo está en perjuicio y en falta de la verdad de lo que realmente están realizando, ¿no? Uh-huh. Es bien cierto que hay otros que hacen contratos simulados, ¿no? Pero eso no es lo real, lo lógico que deberíamos de hacer. Ahora, ¿qué conlleva un contrato simulado? ¿Qué conviene, o en qué nos conviene hacer un contrato simulado? Simplemente estaríamos cayendo en faltas para una revisión posterior, ¿no? Porque vamos a ver, independientemente de los tipos de contratos que se hagan, un contrato simulado laboral, un contrato simulado de inversionistas, un contrato simulado de repente de lo que estamos hablando ahora de consorcio, ¿no? De dos empresas que no existen. Entonces, a futuro, simplemente, pues, ¿en qué caemos? En falta de la verdad, y nos metemos en problemas, ¿no? En problemas porque no vamos a poder determinar cómo es que nosotros estamos desarrollando un proyecto si todo lo que se ha detectado, pues, no existe, ¿no? Uh-huh. O simplemente el dueño de todo eso es una sola persona y todos los contratos han sido simulados, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a tener una investigación ya penal, lo que viene a ser el famoso lavado de activos, ¿no? Donde muchos, pues, nos cuidamos de eso, ¿no? Perfecto, doctora. ¿Nos puede comentar algo de lavado de activos? ¿En qué implica y cuáles son las consecuencias de las empresas? No sé si nos puede dar ahí algunas pautas, doctora. Es un tema muy importante, bueno, el tema del lavado de activos, ¿no? En las empresas. Para todos. O sea, generalmente el lavado de activos se da por el desbalance patrimonial, ¿no? Cuando existe el desbalance patrimonial entre lo que yo realmente tengo como ingresos y en lo que yo declaro, pues es una clara muestra de que todo lo que tú estás aparentemente declarando a los o las entidades financieras no es real, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que tu movimiento económico en un año haciendo este tipo de desarrollos inmobiliaria, pues es de 1 millón, 2 millones lo que estás declarando, ¿no? Pero si en la vida real van y ven tus propiedades, pues superan los 14 millones, ¿no? Teníamos un desbalance patrimonial de 12 millones, entonces ahí es donde entra a tallar el departamento de lavado de activos, porque el departamento de lavado de activos
parte de lo que viene a ser el Poder Judicial, ¿no? Es un estamento exclusivamente para hacer ese tipo, esas captaciones o esos seguimientos a las personas que, bueno, pues, buena o malamente están operando, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo saben? Dicen, ¿no? De esa manera, porque tenemos una interconexión entre las tres entidades principales que vienen a ser la SUNAT y las entidades financieras. Mediante esas tres entidades, pues, el Estado automáticamente sabe nuestro movimiento. Uh-huh. Y si, bueno, nos llegan a descubrir, en este caso que les estoy poniendo, Adelante o Giovanna, cualquiera que sea, o cualquier otro sujeto, van y le dicen, lo intervienen, ¿no? Porque antes de hacer una intervención, previamente ellos hacen una investigación. Cuando ya hacen la intervención es porque ya han tenido ya todas las pruebas, ¿no?, necesarias para que puedan incautar los bienes. Ellos no van y te hacen una citación para que, ¿sabes qué?, te pongan en alerta y tú ya, oye, ¿qué voy a hacer? Mira, o te puedes dar a la fuga, ¿no? Pero ellos no. El departamento es muy sigiloso en hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que viene a ser el desbalance patrimonial. Siempre hay que estar controlando lo que viene a ser el movimiento bancario con los ITFs, ¿no? Porque esos son como todos, es la campanita de alerta, no tanto de la SUNAT, sino también del Departamento de Lavado de Activos, porque no hay una correlación de tus ingresos con tus gastos y con lo que la vida exitosa que uno lleva, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias. Y con respecto a esta consulta, muchos recomiendan hacer depósitos menos de 1,000 soles, ¿no? 950 para que no se informe mediante el ITF. ¿Eso lo recomienda, doctora? O muchos dicen, ¿sabes qué? No deposites en 1,000, deposita 900 siempre, con el fin de que, porque se sabe, ¿no?, que a partir de 1,000 soles ya el ITF ya indica a la SUNAT que ha habido un movimiento de dinero. ¿Menos de 1,000 soles no se da cuenta la SUNAT? O no sé, doctora, a ver si por ahí nos da algún tip, si está bien esa recomendación o no. Bueno, incluso ahora ha salido, a partir de este mes de abril, ha salido una ley que desde el 1 de abril, todo movimiento económico mayores a $500 y 2,000 soles tiene que ser bancarizado. Entonces, de una u otra manera, nos están obligando a utilizar las entidades financieras. Caso contrario, todo el movimiento en el mundo empresarial, si yo no hago ese tipo de movimiento, pues las facturas que yo voy a requerir para deducir gastos y costos de mi empresa, de mi consorcio o de cualquier tipo de actividad que tenga empresarial, simplemente quede en nada, o sea, no va a ser válido. ¿Y a quién quiere tener una renta alta para pagar al fin de año el 30%, ¿no? El 30% es alto. Suponiendo que yo tengo una utilidad de 10,000, el 30%, pues son 3,000 soles, ¿no?, que voy a tener que pagar a la SUNAT aproximadamente. A mayor monto, mayor importe que voy a pagar. Entonces, desde ya se les pide a todos que todo movimiento sea, pues, interbancario, con depósito bancario, con transferencia bancaria, por estos efectos de las deducciones de sus gastos. Ahora, si lo hicieran así como me estás comentando de repente por eso del ITF en forma efectiva, claro que sí, todavía existen personas que lo hacen, que trabajan de esa manera, pero más adelante, ¿cómo vas a demostrar tú tu desarrollo? ¿Cómo vas a demostrar tú cuánto has invertido, digamos, en una construcción de un multifamiliar, ¿no? Porque va a tener una valorización. Entonces, ahí está el problema. Ahí es donde nos vamos a ver con el problema. Claro, sí, doctora. Muchas gracias, doctora, por la información. Hay una pregunta de nuestra amiga María Jessica, que dice, ¿de qué manera se declara si soy inversora y asesora de forma anual? A tu pregunta, María Jessica, en este caso tú estás trabajando como persona natural sin negocio, ¿ya?
porque tú eres inversora y al ser inversora tú estás con rentas de segunda categoría. Y al ser asesora, supongo que estás girando tus recibos de honorarios y que vienes a girar un recibo, bueno, por las comisiones, ¿no? Como asesora. Estás en diferentes categorías de renta, pero no haces negocio, o sea, no estás comprando y vendiendo para entrar a lo que viene a ser una persona natural con negocio. Consecuentemente, al finalizar el año, también tienes la obligación de hacer tu declaración anual por estos dos tipos de ingresos, ¿no? Se van a tener que sumar ambos ingresos, tanto de la renta de segunda como la renta de cuarta, y dependiendo cuánto te salga, tú tienes un límite de deducción de 7 UITs, ¿no? Más adicional del 20% del total de tus ingresos. Entonces, a ese resultado se le aplica también la tabla para que tú puedas pagar los impuestos. Y si ya lo hiciste al ser inversora, pagaste el 5%, y al ser asesora te han retenido el 8%, pues simplemente son pagos adelantados. En el balance anual o en la declaración anual se deduce, ¿no? Vamos a suponer que has pagado 2.000 y te sale por 3.000 por pagar, entonces la diferencia nada más pagarías de 1.000 soles. Es más o menos así es el cálculo y las operaciones como tienes que hacer a finalizar el año con el ejercicio fiscal. Bien, doctora, muchas gracias, doctora, por la información. En cuanto a un consorcio, doctora, el IGB se declara el 18%, el impuesto general a la renta, ¿cuánto es, doctora, en un consorcio? ¿Es lo mismo que en una empresa normal? Sí, el consorcio también que cualquier tipo de empresa, dependiendo del régimen al cual ustedes se afecten, puede ser al MIPE o al régimen general, van a tener que pagar, ¿no? Todos ya sabemos que cuando nosotros estamos en el MIPE pagamos un impuesto del 1% mensual como pago a cuenta, y al finalizar el año vamos a tener que regularizar entre la escala del 10% y el 29.5%, ¿no? Tenemos dos escalas. En cambio, en lo que es el régimen general, simplemente el pago a cuenta es del 1.5% mensual sobre tus ingresos, y al finalizar el año, el ejercicio económico, voy a tener que regularizar en mi declaración anual el 29.5%. O sea, ahí ya no va a tallar la escala, ¿no? Ese beneficio que tienen los MIPES, ya no tenemos los que estamos en el régimen general. Bien, doctora, muchas gracias, doctora, por la información. Acá comenta Sergio Cifuentes, él siempre se conecta a los live, está muy atento, seguramente es un gran desarrollador. Gracias, amigo, por estar conectado y por tus preguntas. Dice, de acuerdo a la directiva 5/2019 del OCE, los consorcios sí pueden conformarse por personas naturales. En realidad me parece que no hay límite legal, pero se debe especificar bien la participación y responsabilidad de cada uno. Me parece... Claro que sí, o sea, en ese caso lo que dice, sí han sacado una directiva, ¿no? Porque hay muchas personas desarrolladoras con persona natural con negocio. Eso para efectos, por eso dice bien claro, ¿no? Es una directiva de la OCE que ha sacado, pero tiene que ser entre personas naturales, ¿no? Porque es muy claro en el consorcio, en el contrato de consorcio, no nos podemos basar en ambas normas, o sea, ¿cuál va a primar? Porque las personas naturales están amparadas en lo que es el Código Civil y algunas directivas o algunas normatividades que dan los ministerios, ¿no? Pero en el caso del otro es persona jurídica y está amparada por la ley de sociedades. En ningún momento yo he dicho de que no puede ser una persona natural. Acá solamente estábamos viendo el caso específico de las personas jurídicas, y que las personas jurídicas están amparadas por la ley de sociedades, ¿no? Pero ya que nuestro amigo Sergio nos ha impuesto la directiva, sí se da, en la práctica se da. Sí, claro, bien. Nuestra amiga Edith Guamán dice, es correcto, lo pueden conformar personas naturales o jurídicas. También comenta Iris Paripanca, dice, pero de las inversiones aún no se cumplen los contratos. ¿Me entiende, doctora, esa pregunta? Dice, pero es tal vez un comentario. Pero de las inversiones aún no se cumplen los contratos.
Bueno, no llego a entender esa No pregunta. especifica. Iris, ¿Inversiones de quién? ¿De quiénes? sí, Iris, por favor, si nos especificas, amiga, para que la doctora nos pueda dar una respuesta más Las concreta. inversiones, los contratos, puede ser por cada empresa, ¿no? O sea, cada empresa también puede tener, independientemente de lo que están consorciándose, tal vez algunas obligaciones con terceros, ¿no? Entonces, si tienen unas obligaciones con terceros, como lo que pueden ser préstamos dinerarios, entonces cada empresa es responsable de lo que ha hecho, ¿no? De lo que tiene, de los compromisos que ha adoptado, ¿no? Durante su empresa, su proceso empresarial. Ya, ese era Iris nos ha hecho una pregunta y luego abajo ha comentado o ha aclarado un poco más. Ahí está, doctora, la pregunta, lo voy a leer, dice, una pregunta un poco extensa, dice, doctora Ivana, yo actualmente soy inversionista de varios proyectos, pero adquirí 2 propiedades antes de casarme. Casada compramos un lote, una cochera y con una amiga otro lote. ¿Cómo puedo regularizar eso ante la SUNAT? Y más abajo dice, pero de las inversiones aún no se cumplen los contratos. Ya, ya. Bueno, a tu pregunta, Iris, sabes que por cada compra hacemos pagos, ¿no? Hacemos pagos de lo que viene a ser el impuesto de las rentas. En el caso de que sea venta, pero en el caso de que sea compra, nosotros no estamos obligados a pagar el impuesto de la renta. Tú simplemente has comprado. Ahora, tu problema sería si tú hubieras vendido, pero por lo que yo veo, acá solamente lo tienes como tu propiedad, ya no has hecho ninguna venta, ¿no? Ya es tu propiedad. Ante la SUNAT no tienes nada que regularizar, absolutamente nada, porque solamente por lo que yo he visto, que has adquirido, eres inversionista de varios proyectos, adquiriste tus propiedades. Ya, bueno, en lo que respecta a tus propiedades no tienes ningún problema con la SUNAT. En cuanto a lo que si eres inversionista, supongo que sí, al momento de que ya te han devuelto tu capital más intereses, se supone que ya has pagado el 5% sobre tu utilidad y tienes otra con una amiga. Ya, entonces, todo lo que son bienes que actualmente los tienes, ¿no? Vas a tener que contribuir al Estado mediante la SUNAT cuando tú hagas la venta. En este momento todavía no hay venta, pero el oro sí se supone que ya has pagado, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir, Iris. Excelente, doctora. Muchas gracias por la información. ¿Algo que quiera agregar, doctora, en cuanto al tema de hoy, que son contratos y en los consorcios? Sí, sí. Les voy a indicar acá algo que estaba preparando para ustedes. ¿Cómo ustedes pueden hacer que la SUNAT sea neutral? ¿No? Para que la SUNAT, digamos, no les moleste, no les intervenga. Realmente los contratos de consorcio o todos aquellos trabajos no sean superiores a un año, ¿no? Desarrollen lo más posible para un año. Solamente de esa manera, pues SUNAT no les va a poder molestar ni incomodar en cuanto a lo que vienen a hacer la parte tributaria o la parte que ustedes tienen que hacer los aportes a la SUNAT de sus impuestos, tanto del IGB y de la renta. Y por otro lado, antes de consorciarse, siempre hagan sus estatutos bien claros, específicos, para que a posterior no puedan tener problemas, se pueda dar lo que ya han comentado, ¿no? Han comentado de lo que existen los contratos irreales, ¿no? O parciales, o fantasmas, o como quieramos llamar. Y nada, y siempre antes de firmar cualquier documento, siempre sean muy perspicaces, lean sus contratos para no tener problemas a futuro, ¿no? Posterior. Solo eso, amigos, y cualquier cosa estamos para poderles ayudar en lo que se refiere y en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro conocimiento también. Nada, amigos, yo les muy agradecida por este live. Espero que lo poco o mucho que hayamos podido dar ahora, pues les ayude de una u otra manera a poder desarrollar sus aspectos de su mundo empresarial. Gracias, muchísimas gracias, Dante, por la invitación.
y gracias a todos los que se han conectado. Y desde ya, pues, siempre yo acá, Giovanna Díaz, con la caracteriza, siempre poder apoyar en lo que ustedes requieran. Sí, doctora, le voy a poner, doctora, su teléfono por si le quieran hacer alguna consulta, porque usted siempre nos atiende, claro. Muy Claro amable. Que sí. Y hay una última preguntita, doctora, acá de un amigo que siempre está pendiente de los live, está muy, muy atento, es un gran desarrollador. Nuestro amigo, a ver, nos hizo una pregunta acá. Santiago Medina dice: cuando soy inversionista y tributo el 5% como inversionista, no tengo límites para seguir interviniendo y pagando el 5% de segunda categoría. Efectivamente, Santiago, para lo que son los inversionistas no existe límite. Ustedes pueden invertir al año pueden invertir hasta 20 veces, ¿no? Distintos desarrolladores, porque inversión no es solamente como en el caso de la venta de terrenos, que yo tengo un máximo de vender 2 terrenos al año. No es así. Yo puedo, como inversionista, yo puedo tener, digamos, un capital de 50,000 que lo puedo redistribuir, ¿no? Puedo trabajar 3 desarrolladores y esos 3 desarrolladores de repente me devuelven antes de, ¿no? Mi contrato es pues a 8 meses, pero ellos han tenido una voluntad de repente de desarrollar mucho más antes, te devuelven a los 6 meses, lo puedes volver a invertir. O de repente, pues, tú sacas un crédito o tienes una venta o te inyectas de más capital, puedes volver a reinvertir. No existe límite, Santiago, para lo que vienen a ser las inversiones, ni tampoco porque yo he vendido más o he invertido más, voy a pagar más impuestos. La tasa es fija, es el 5% sobre tus ganancias, ¿ya? Pero sí te digo algo, Santiago. La declaración tienes que hacer con la sumatoria total del mes. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3 inversiones en diferentes desarrolladores y los 2 de ellos me devuelven el mismo mes, vamos a suponer que me devuelven ahora en abril, pues mi impuesto del 5% va a ser por la sumatoria de la devolución de esas 2 inversiones que hice, ¿ya? No es por cada uno voy a hacer una declaración, no. En el mes que se hace una declaración del impuesto a la renta. ¿Quedó claro? Espero que sí, Santiago. Bien, doctora, muchas gracias por la información. Doctora, ¿cómo le siguen en sus redes sociales? También usted lo veo subiendo videos constantemente al TikTok. Está interesante, doctora. Me ha animado también a entrarle al TikTok. Sí, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok como Giovanna Díaz. Me buscan ahí voy a subir información de valor, contenido para ustedes, para poder seguir apoyándoles en esta hermosa y maravillosa comunidad de bienes raíces, y así como también en el mundo empresarial, porque todos somos creadores de lo que tenemos. Sí, bien, doctora. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos comparte. Ya más adelante haremos otro live tocando otros temas. Y bien, doctora, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos, amigos, por conectarse y compartir también esta información muy valiosa. Buenas noches, amigos. Buenas noches, doctora. Gracias. Chao.